Egun eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan, dakizuenez, Ikerbasquek 2018an izan dituen emaitza orokorrak zuenganatuko ditugu. Eta beste behin ere, pozik egoteko motiboak baditugu. Ikerbasquek lortutako emaitzak oso positiboak izan dira. Azken urteetako bideari jarraituz. Gaurkoan, honetaz hitz egiteko, nirekin batera, nire eskerrean Fernando Cosio, Ikerbasqueko zuzendari zientifikoa, eta Adolfo Morais, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea daude. Eta baita, Ikerbasqueko ikertzaile bi. Elisa Jimenez, izkinean, eta Juan Jose Gómez, beste izkinean. Gaur egun, bultzatzen ari diren lanen berri emango digute prentsaurreko honetan. Azken urteetan bezala, Euskaditik pertsonen aldeko apustu sendoa egin dugu orokorrean. Eta zientziari dagokionez ere, bultzada berri bat eman diogu guztion artean. Argi esan dezakegu, ikertzaileak erakartzeko helburuan erreferente garela Europa mailan. Eta azken urte honek errealitate hori berretxe egin du. Como decía, esta mañana os vamos a trasladar la evolución que ha tenido Ikerbasque durante el año pasado. Acabamos de finalizar el balance de 2018 y los datos que arrojan el trabajo realizado son muy positivos. A través de Ikerbasque estamos impulsando la ciencia en Euskadi. Los resultados nos siguen acompañando y eso indica que vamos en la buena dirección. En lo que se refiere a la atracción de científicos de nivel, podemos decir claramente que Euskadi se mantiene como referente a nivel de Europa. Se nos considera región europea avanzada, un lugar donde se dan las condiciones adecuadas para desarrollar una investigación de talla internacional. Hori horrela, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, bide beretik jarraituko dugu. Ikerkuntzaren aldeko apustua mantenduko dugu datozen urteetan. Zalantzari gabe, ikerketan egiten dugun inbertsioa errentagarria da. Bai epe luzera eta baita epe laburrera ere. Epe luzera, ikerketa hauek Euskadiren lehiakortasuna sustatzen dute. Eta epe laburrean, behin baino gehiagetan aipatua izan denez, Ikerbasken inbertitzen den euro bakoitzeko beste euro 2 lortzen dira euskal ikerketarako. Desde el Gobierno vasco vamos a seguir apostando por la investigación en los próximos años como piedra angular del futuro de Euskadi. La rentabilidad de la apuesta por la investigación es clara. A largo plazo, estas investigaciones van a generar nuevos productos y servicios para que Euskadi mejore su competitividad. A corto plazo, la inversión en investigación obtiene retornos inmediatos en forma de fondos para Euskadi. Por cada euro invertido en Ikerbasque se obtiene un retorno directo de cerca de 2 euros para investigación en Euskadi. Y ese retorno queda bien demostrado si analizamos los resultados obtenidos el año pasado. A lo largo de 2018, las investigadoras e investigadores Ikerbasque lograron captar más de 28 millones de euros para investigación. Esta importante suma supone un incremento de 2 millones de euros con respecto al año anterior. Esto supone que Ikerbasque, desde su creación en 2007, ha obtenido recursos por un importe total de 175 millones de euros. Y todo ese dinero es fundamental para seguir alimentando nuestro tejido científico, nuestra red investigadora. De hecho, y por primera vez, el esfuerzo económico realizado para impulsar Ikerbasque, junto con el dinero captado, ha posibilitado la contratación de más de 1.100 profesionales vinculados a la investigación. En concreto, se han creado 877 puestos de trabajo para personal investigador y técnico, a los que se suman las 239 investigadoras e investigadores Ikerbasque en sus diferentes niveles. Esan bezala, 2018an Ikerbasqueko ikertzaileek 28 milioi eurotako diru sarrerak lortu zituzten. Haien ikerketa proiektu bultzatu ahal izateko. Joan urtean baino 2 milioi gehiago. Guztira, Ikerbasque martxan jarri zenetik, 175 milioi euro lortu dituzte Ikerbasqueko ikertzaileek. Pasadan urtean lortutako diru horri esker eta Ikerbasque bultzatzeko egiten den alegin ekonomikoari lotuta, 1.100 profesional kontratatuta daude. 229 Ikerbasqueko ikertzaile eta ikerketa proiektu horietan parte hartzeko beste 877 ikertzaile eta tekniko. En relación a los investigadores Ikerbasque, a esos 239 que he mencionado, señalar que 153 corresponden a investigadores e investigadoras senior de alta cualificación,
68 a jóvenes investigadores e investigadoras y los otros 18 al paso intermedio, denominado Research Associate. En lo que respecta a la contratación de jóvenes investigadores, es importante recordar que Ikerbasque sigue trabajando para potenciar el regreso de jóvenes talentos que están trabajando fuera de Euskadi, buscando promover una cantera de jóvenes investigadores de alto nivel. Si analizamos el origen del personal investigador contratado por Ikerbasque, es importante poner en valor el hecho de que provienen de los centros de mayor prestigio a nivel mundial, como el MIT, la Universidad de Harvard, Oxford, Stanford, CNRS o Max Planck. Su trabajo aquí entre nosotros se desarrolla en las universidades y centros de investigación de todo Euskadi, y los resultados de su labor quedan a la vista si analizamos las cifras. En estos momentos, los investigadores Ikerbasque están desarrollando 589 proyectos de investigación para los que han conseguido financiación en todo el mundo. Unos trabajos que son analizados con interés por la comunidad científica. De hecho, el pasado año la labor investigadora de Ikerbasque logró la publicación de un total de 1.160 artículos en revistas científicas internacionales. Ikerbasqueko ikertzaileek burutzen dituzten lanek badute zeresana mundu mailan. Momentu honetan, 589 ikerketa proiektu bultzatzen ari dira. Kasu askotan, munduko beste ikerketa talde batzuekin koordinatuta. Lan horri esker, pasadan urtean, 1.160 artikulu publikatzea lortu zuten, nazioarteko aldizkari espezializatu garrantzitsuenetan. Benetan, kontutan hartzeko zenbakiak dira zalantzarik gabe. En resumen, 2018 ha sido un año muy positivo en la evolución que está experimentando Ikerbasque. Se ha producido un incremento en los 4 ámbitos que he mencionado. Más captación de recursos económicos, de 26 millones a 28 millones de euros, mayor contratación de personal científico gracias a esos recursos. De 804 contratos en 2017 se han pasado a 877 personas contratadas en 2018. En relación al impulso de proyectos, hemos pasado de 429 proyectos a 589. Y con respecto a las publicaciones científicas, también se han producido un incremento de 1.060 publicaciones, se ha pasado a 1.160 publicaciones en revistas especializadas que acabo de mencionar. Datos, todos ellos, que invitan a seguir apoyando la ciencia a través de Ikerbasque como hasta ahora. Y ahora le voy a ceder la palabra a Fernando Cosío para que nos dé un poco más de detalle. Eskerrik asko. Dakizuenez, gure lana Ikerbasken mundu osoko ikerlari onenak Euskadira erakartzea da. Dagoeneko, sailburuak aipatu den bezala, Ikerbasque ikerketa munduan erreferente bihurtu da, bai estatu mailan, baita Europa mailan ere. Algunas de las claves de esta evolución positiva de Ikerbasque que nos han permitido recorrer este camino, las podemos encontrar en la independencia a lo largo de los procesos de selección y evaluación, a la gran calidad del comité científico encargado de seleccionar las solicitudes y al alineamiento de la política de captación de Ikerbasque con los objetivos estratégicos de nuestra política científica y también en la voluntad de Ikerbasque de servir como instrumento de apoyo a la red vasca de ciencia y tecnología, es decir, universidades, CICs, BERCs, alianzas tecnológicas, centros de investigación en hospitales, etc. Sailburuak aipatu den bezala, Ikerbasquek dagoeneko mundu osoko 153 goi mailako ikertzaile, 78 ikertzaile gazte eta 18 Research Associate erakarri ditu Euskadira. Ikertzaile hauek 36 herrialdetik etorri dira eta hainbat arloetan lan egiten dute lan Euskadiko unibertsitateetan eta ikerkuntza zentroetan lan egiteko. Si nos ponemos un poco a asignar las áreas de especialización de estos investigadores, vemos que hay un 30% en ciencias relacionadas con la física, un 22% en biomedicina, un 14% en química y ciencias moleculares similares, un 12% en ciencias sociales y humanidades
y también un 12% en ingenierías, siendo el 10% restante estando constituido por expertos en biología a todos los niveles, biología molecular, celular, de sistemas, etc. Estos proyectos que ha mencionado la señora consejera, de este crecimiento en el número de proyectos que están siendo gestionados por investigadores Ikerbasque y todo lo que ello conlleva de captación de fondos competitivos, de contratación de técnicos, investigadores en formación, etcétera, podemos ver, digamos, en la gama alta de este tipo de proyectos la presencia de 12 investigadores Ikerbasque que cuentan con financiación de la RC, del European Research Council, el Consejo Europeo de Investigación. Estos proyectos son la gama más alta de la excelencia en investigación en Europa, que tienen unas tasas de éxito bajísimas y unas posibilidades de retorno de fondos competitivos pues, muy considerables. También hay que mencionar el aumento en el número de publicaciones. El año pasado se pasó un poco esta barrera de números redondos de las 1000 publicaciones. Ahora ya estamos, como ha mencionado la consejera Uriarte, en 1160 artículos, en publicaciones indexadas, pero además estos artículos se han producido en la gama alta, es decir, digamos, en el 25% superior y más arriba del impacto internacional de estas publicaciones. De este modo tenemos más de 100.000 menciones a las publicaciones realizadas por Ikerbasque a lo largo de estos años. Si, digamos, el adagio dice que cuando en las actividades humanas uno comunica al resto, hay quienes tienen algo que decir y quienes tienen que decir algo. Los investigadores Ikerbasque, cuando publican, realmente tienen algo que decir, porque reciben muchas menciones y mucho impacto de resultados de estas publicaciones. Podemos mencionar, por citar ejemplos concretos, quizás hemos estado dando números muy generales. Por ejemplo, podemos citar una publicación del profesor Luis Liz Marzán, investigador Ikerbasque y director científico del CIC Biomagune, que ha participado en el descubrimiento de una metodología para la detección de fibras amiloides. Estas son estructuras supramoleculares asociadas con enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, tenemos una contribución significativa a la generación de dispositivos de diagnóstico de problemas, de males como el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades priónicas, etc. El mal de las vacas locas, un poco por ponerlo en términos así más coloquiales, ¿no? Este trabajo ha sido publicado en una revista no de su campo, sino más allá, en revistas del ámbito de la ciencia en general, como es el Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Los investigadores le llamamos el PNAS a esta revista, digamos, porque es el acrónimo, ¿no? Por otra parte, Tom Broadhurst, investigador Ikerbasque que trabaja en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, junto a un equipo internacional, han identificado la estrella individual más lejana jamás vista, una enorme estrella azul bautizada como Ícaro, y ese trabajo fue publicado por la prestigiosa revista Nature Astronomy. Hay que tener en cuenta, esto puede parecer, la estrella más lejana. Medir, detectar, caracterizar la estrella más lejana comporta la generación de dispositivos de alta tecnología e ingeniería para ser capaces de ir tan lejos. Y eso también tiene impacto económico, incluso en una investigación básica tan aparentemente abstracta como esta. También Maya García Berguiñori, investigadora Ikerbasque en el DIPC, también junto con un equipo internacional, han logrado demostrar
que la estructura electrónica del bismuto, un elemento que se creía más o menos trivial en este año de la tabla periódica de los elementos químicos. Sin embargo, han demostrado que es de hecho un material, un elemento que puede dar lugar a materiales topológicos que no voy a entrar en detalles, pero es un campo extremadamente prometedor en ciencias de materiales, un área en la que Euskadi ha hecho una apuesta muy importante y que esta apuesta está dando sus frutos y que nos está situando en todos los radares internacionales de este campo tan puntero. Y también María José Sanz, investigadora Ikerbasque y directora científica del BC3, del BERC, para el estudio de las consecuencias físicas y socioeconómicas del cambio climático, pues publicó esta investigadora un artículo en Nature Climate Change en el que han cuantificado las diferencias en las estimaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero entre los datos oficiales que remiten los diferentes países y los datos calculados por la comunidad científica internacional mediante modelos paramétricos. En otras palabras, esta investigadora y su equipo ha obtenido una herramienta muy útil para distinguir lo que realmente está ocurriendo y lo que en la comunidad internacional se considera que está ocurriendo. Las discrepancias entre estos dos resultados pues nos van a permitir por primera vez aquilatar, establecer la fiabilidad de los datos presentados por organismos oficiales y los datos realmente existentes. Como ven, entonces, vemos aquí una transacción entre la investigación científica rigurosa, fuertemente matematizada, y las políticas internacionales y sociales en un campo tan importante, tan relevante como el cambio climático. Bien, y además de estos resultados que he presentado someramente ahora, tenemos hoy con nosotros a Elisa Jiménez, Ikerbasque Fellow, ikerlaria, Euskal Herriko Unibertsitatean dagoena, y al profesor Juan José Gómez Cadenas, también es un investigador ikerbasque venido recientemente y que está en el Donostia International Physics Center, en el DIPC. A los dos les pediría, si le parece bien a la consejera, que nos contaran un poquito su experiencia personal y sus impresiones que se han encontrado al llegar a Ikerbasque. Elisa, nahi bandazu? Bueno, pues yo tengo que decir, muy agradecida a esta iniciativa Ikerbasque, que es realmente un balón de oxígeno en estos momentos, sobre todo porque la situación en investigación es muy precaria y esta iniciativa pues es maravillosa, es una iniciativa a medio plazo, un super postdoc, digamos que le llaman, que puede tener una continuidad después de los 5 años. Me va a permitir además realizar mi propia investigación, mi investigación independiente, y estoy muy encantada, muy agradecida. Sí me gustaría decir, de todas maneras, aprovecho la oportunidad, que hace falta más iniciativas de este tipo, porque hay mucha gente realmente, científicos ultra cualificados, con experiencia internacional, muy preparados, que están dejando esta carrera porque es que es muy dura y una competencia feroz, como comentábamos antes. Y entonces, en ese sentido, es una iniciativa espectacular. Ikerbasque, que como existen pocas, yo diría, en el mundo. Una oportunidad muy buena para continuar la carrera científica, para poder aportar algo más en la ciencia en Euskadi ahora mismo, y yo estoy muy contenta. Bai. Oso eskertuta sentitzen naiz Ikerbasque beka lortu izanagatik, oso beka importantea da, ez bakarrik 5 urteko beka delako, hori
mirari bat bezala konsideratu dezakegu zientzia mundua, baina gainera gero ondo egiten baduzu, baloaketa baten ondoren jarraipena izan dezakezu, beraz oso pozik nago, emango dit aukeran ere zientzia propioa garatzeko, eta gustatuko litzaiake baita ere aipatzea horrelako iniziatiba gehiago behar direla, oso ikertzaile ultrakualifikatuak ari direlako mundua guzten, zientzia karrera zientifikoa guzten, oso karrera lehiakorra delako, oso karrera gogorra delako eta baliabide ekonomiko gutxi daudelako. Eta alde horretarik, Ikerbasque oso kriston iniziatiba da, oso importantea, eta eskertuta sentitzen naiz. Juan José Gómez Cadenas naiz, de IPCen lan egiten dut, neutrino izeneko partícula elemental batzuen inguruan. Y hasta aquí puedo leer por el momento. Eta onaino irakurri dezaket. Espero que en el futuro sea capaz de explicarles lo que hago un poco mejor en euskera. Yo os quiero apuntar dos cosas. Yo he llegado a Euskadi ya bastante avanzado en mi carrera. Era profesor de investigación en el CSIC y mi motivación inicial era buscar un entorno de investigación más ágil, con más recursos, pero no solo recursos económicos, sino sobre todo recursos de flexibilidad y recursos de modernidad que encontraba difícil en la estructura de investigación en la que me encontraba. Bueno, pues esa fue mi motivación inicial, lo hice, encontré, digamos, esa flexibilidad, pero sobre todo, y para mí ha sido una de las sorpresas más agradables de toda mi carrera, llegué al DIPC, donde al cabo de unos pocos meses estaba colaborando y estableciendo una colaboración interdisciplinar con toda una serie de científicos que estaban allí y que era, entre los que quiero incluir, por supuesto, el director de Ikerbasque, Fernando Cosío, que se está convirtiendo, científico de Ikerbasque, se está convirtiendo en uno de mis fuertes colaboradores y viceversa. Esto ha sido una sorpresa maravillosa y tiene mucho que ver con cuando uno establece las condiciones para que se pueda investigar a alto nivel en un sitio. Hay una concentración cada vez más grande de investigadores y esa concentración genera masa crítica. Yo me encontré llegando al DIPC con un problema y que mis compañeros con los que tomaba café y que el primer día hablábamos ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Tenían una respuesta a ese problema y al cabo de unas semanas estábamos organizando una conspiración internacional para resolverlo. Este ha sido este es un proceso en marcha. Hemos formado una red, estamos en pleno proceso de lanzar esta investigación multidisciplinar que se llama SABAT y pretende capturar, probablemente incluso lleguemos a abrir un campo nuevo en la frontera entre la física de partículas, la química supramolecular, la ciencia de materiales y la microscopía. Y todo esto yo creo que es posible gracias a una sociedad avanzada, científicamente. Esta sociedad avanzada científicamente tiene una serie de instrumentos y de herramientas, que en el País Vasco hay muchas. Desde luego, Ikerbasque es central a todo esto. Ikerbasque a mí, no sé cuál es la traducción exacta, pero yo la traduciría libremente como libertad al científico. En un momento en que al científico se le acosa, Ikerbasque le ofrece las herramientas, la libertad y la capacidad de hacer su ciencia, que es para lo que nos pagan. Y bueno, pues hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elisa. Juanjo, Adolfo ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun? Gehiago baino agian gauza importantenak esan dira, ez? Gaur daukagun eguraldiarekin agian aipatzea nire ustez Ikerbasque gure antizikloia dala. Gure kasu honetan daukagun egoera oso lasaia da, baina hala eta guztiz ere importantea da jakitea etorkizunera begira Ikerbasquek gehiago egin behar duela. Eta orduan Hezkuntzako departamentutik jarraituko dugu inbertsioekin
Eta, bueno, y lo que creo que es importante trasladar es que vamos a continuar con las inversiones que hacen posible todo lo que se nos ha trasladado hoy aquí, que ha sido el resultado del año 2018. Y en este año 2019 invertiremos de nuevo por encima de 1 millón de euros más adicionales en Ikerbasque, y que esperamos que el año que viene, cuando hagamos el resumen, también podamos volver a trasladar que ese 1 millón de euros de nuevo ha servido para incrementar esa capacidad de atracción de recursos, de personas y recursos económicos en el corto plazo, como muy bien decía la consejera. Y sería injusto que no dijera que evidentemente Ikerbasque es la pieza fundamental, pero que alrededor de Ikerbasque están todos los agentes, todas las universidades, todos los centros tecnológicos, que son los que conceden todas las oportunidades y las condiciones que nos decía Juanjo en su intervención. Por tanto, desde la Viceconsejería, un agradecimiento especial a todos los agentes que nos ayudan en ese día a día y a Ikerbasque en particular por lo que hoy nos presenta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Adolfo. Bueno, ikusten duzuenez, jaularitzaren eta sailaren apostua, zientziaren apostua oso sendoa dela. Eta bukatzeko, zuen galderei paso eman aurretik, baina nahiko nuke Ikerbasquek bultzatutako duen asmo berri bat, edo bultzatuko duen asmo berri bat aipatu. Emakume zientzialarien irudia azalarazteko. Indartzeko asmoz, Ikerbasquek Euskadin lanean ari diren 3 emakumeri errekonozimendu egingo die. Ibilbide osoari, bere ikerkuntza esparruan liderre den emakume bati eta azpimarratzekoa den ikerlari gazte bati. Como decía, y antes de dar paso a las preguntas, sí quiero poner en valor una nueva iniciativa que hemos impulsado desde Ikerbasque y que persigue visibilizar y subrayar la importante labor que desarrollan las mujeres investigadoras, para que puedan servir de modelo a las futuras generaciones. En este sentido, Ikerbasque va a instaurar un reconocimiento que se concederá en 3 categorías: a toda una carrera investigadora, a una investigadora líder en su ámbito de investigación y a una contribución destacada de una joven investigadora. La selección final correrá a cargo de la comisión delegada del Patronato de Ikerbasque, compuesta por las investigadoras del Patronato de Ikerbasque y el director científico, y será validada por el Comité Científico de Ikerbasque. Creo que es una iniciativa necesaria y que va de la mano de nuestra intención como Departamento de Educación de impulsar y visibilizar los estudios y las profesiones STEAM, sobre todo pensando en las chicas. Así que, Fernando, zorionak, benetan, por la iniciativa, y bueno, eta orain ja bai, zuen galderei geratzen gara. Sí, el presupuesto del año 2018 superó los 12 millones de euros, alrededor de 12 millones y medio de euros. Y luego hemos podido hacer inversiones adicionales en algunas infraestructuras que apoyan la labor de incorporación de los y las investigadoras que vienen a Euskadi y que inicialmente pues, pueden no disponer de un espacio concreto. Y, por tanto, esas inversiones, como decía antes, que se suman a los 12,5 millones que constituyen la aportación anual a Ikerbasque, pues el año pasado superarían los 13 millones de euros. Bai, aurreko urtean, 2018 urtean, Ikerbasken inbertitatako kopuruak izan ziren 12,5 milioi euro inguru, eta horri gehitu beharko genieke beste inbertsio batzuk egin ditugunak, adibidez, bihar deitu dugun zentruarena, zentru horrek daukan helburu nagusia da, guregana etortzen diren ikerlari berriek eta ez dutenek agian laborategi bat etortzen direnean, orduan laborategi horiek antolatzea eta aukera berri bat ematea ikerlari hauei. Beraz, 2018 urtean inbertitatoko kopurua 13 milioi baino gehiagokoa izan zen.
Sí, yo soy química computacional, lo que quiere decir es que trabajo con un ordenador, no trabajo en laboratorio, y lo que estamos intentando hacer es diseñar catalizadores que sean más efectivos, en concreto catalizadores de platino. Entonces el platino es muy caro porque no es un elemento muy abundante, y estamos intentando diseñar catalizadores en la nanoescala, digamos, es decir, que utilizando muy poco platino tengamos catalizadores que sean más eficientes que los que existen hoy en día en la industria y que resistan más. En la universidad, en la Facultad de Química de Donosti. A ver, en ese sentido yo creo que las últimas semanas ya hemos hecho declaraciones, es decir, por el Parlamento ya han pasado también los sindicatos y las familias, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión, pero en el otro sentido, sí, nosotros desde el Gobierno llevamos desarrollando ya desde hace tiempo un trabajo discreto y una interlocución con todas las partes. Y desde luego lo que sí solicitamos una y otra vez es que entre las dos partes, que son los sindicatos y la patronal, es a quien les corresponde alcanzar un acuerdo y realmente el que se desconvoquen estas huelgas que están anunciadas en los próximos meses. Entonces, nuevamente reiteramos e insistimos en que hay que sacar el conflicto de las aulas, que los únicos perjudicados son los alumnos y las alumnas, y que se tiene que buscar un acuerdo entre las dos partes. Otra cuestión es que, bueno, que cada uno desde nuestras competencias y desde nuestro ámbito sigamos trabajando para alcanzar realmente una solución a la situación. Bai, esaten ari nintzen, itunpekoen, kasu honetan itunpekoen katazka dela eta, gu behin eta berriro eskatzen ari gara, bi aldeen artean akordio bat lortzea, eta horretarako biei dagokielako akordioa lortzea, eta azkenean atera behar dutelako geletatik gatazka hau. Azkenean kaltetuak bakarrik dira ikasleak, eta hori guk ez dugu ikusten. Eta bakoitza bere gure eremutik eta gure kompetentziatik lan egiten dugu horretarako, eta gure aldetik, saiatik, beti izan dugu behin eta berriro lanen ari garela, aspalditik, daukagula interlokuzioa guztiekin, bai patronalekin, bai sindikatoekin, bai gurasoekin, eta jarraituko dugu lan egiten, aber denoen artean irten bide bat lortzen dugun. Besterik ez behar dago, eskerrik asko denoi, azkenean zuek ere laguntzen duzu zientzia zabaltzen.